La batalla de Tsushima. Desafío contra todo pronóstico. Las batallas más grandes de la historia a menudo no dependen del tamaño de los ejércitos, sino de la fuerza de la voluntad humana. En octubre de 1274, mientras las tormentas otoñales se cernían sobre el estrecho de Tsushima, 200 samuráis se enfrentaron a una decisión que resonaría a través de los siglos: rendirse ante la fuerza de invasión de Kublai Khan, compuesta por 50.000 hombres, o resistir contra todo pronóstico. El imperio mongol, que se extendía desde el Océano Pacífico hasta Europa del Este, nunca había fallado en conquistar una nación que se propusiera. Sin embargo, en esta pequeña isla japonesa, un puñado de guerreros desafiaría a la fuerza militar más poderosa que el mundo jamás había visto. Mientras los buques de guerra mongoles oscurecían el horizonte como nubes de tormenta, los defensores de la isla de Tsushima se preparaban para lo que parecía una muerte segura. Los samuráis, liderados por el indomable Shokaku, demostrarían que la medida de los guerreros no reside en su número, sino en su espíritu. Lo que se desarrolló durante las siguientes 72 horas se convertiría en uno de los enfrentamientos militares más extraordinarios de la historia. Una batalla que sacudiría los cimientos del poderoso imperio mongol. Para 1274, la sombra de Kublai Khan, que había transformado el imperio mongol en la fuerza militar más formidable de la historia de la humanidad, alteraría para siempre el curso de la historia de Asia Oriental. Desde su opulenta corte en Xanadu, el nieto de Genghis Khan gobernaba tierras que se extendían desde las costas del Pacífico hasta los Cárpatos. Sin embargo, un tesoro seguía eludiendo su control: la nación insular de Japón, que brillaba como una joya en el horizonte oriental. El gran Kublai Khan, que había humillado a la poderosa dinastía Song de China y subyugado Corea, no podía tolerar esta brecha en su dominio. Los primeros rumores de invasión llegaron a Japón a través de mercaderes coreanos en 1268, quienes traían relatos de vastos astilleros a lo largo de la península coreana, donde se construían más de 900 barcos. Los ingenieros militares de Kublai Khan habían desarrollado un nuevo tipo de barco específicamente para la conquista de Japón. Barcos de fondo plano capaces de transportar cientos de guerreros, caballos y las temidas armas de guerra de los mongoles. Entre ellas, la innovación más temida de su arsenal eran las bombas explosivas rellenas de pólvora y metralla, una tecnología aterradora desconocida hasta entonces. Guerreros japoneses para comandar esta enorme fuerza. Kublai seleccionó al brillante general Liu Futong, veterano de las campañas coreanas. La flota de invasión transportaría un ejército multinacional, caballería pesada mongola, infantería coreana y especialistas chinos en asedio. Cada grupo aportaba sus propios estilos de lucha y armas, creando una fuerza combinada sin precedentes para Japón. Los preparativos del Khan fueron meticulosos. Sus espías ya habían cartografiado las rutas de acceso a las costas occidentales de Japón, marcando la isla de Tsushima como el primer paso crucial. En la primavera de 1274, Kublai envió su ultimátum final al imperio japonés. El mensaje era claro: someterse y mantener la autonomía bajo la protección mongola o enfrentarse a la aniquilación. La respuesta de Kioto fue el silencio, un insulto deliberado que selló el inminente conflicto. El gran Khan, que jamás había conocido la derrota, comenzó a posicionar sus tropas. La invasión que sacudiría los cimientos de Asia Oriental estaba a punto de comenzar. Sin embargo, mientras la sombra del Khan se extendía sobre el mar, no tuvo en cuenta un factor crucial: el espíritu único de los guerreros samuráis que custodiaban las costas occidentales de Japón. Estos hombres estaban unidos. Según el férreo código debido, preferían la muerte a rendirse. En la isla de Tsushima, Sukakuni y su pequeño grupo de guerreros comenzaron sus preparativos, conscientes de que serían los primeros en enfrentarse a la tormenta mongola.
No podían saber que su resistencia se convertiría en legendaria, pero comprendieron con absoluta claridad que eran el único obstáculo entre su tierra natal y la mayor fuerza de invasión jamás reunida en Asia Oriental, la espada del sol naciente. Mientras que los guerreros mongoles aprendían a luchar a caballo antes que a pie, los samuráis de Tsushima habían dominado el arte de la defensa costera a través de generaciones, combatiendo piratas y saqueadores. Su entrenamiento comenzaba al amanecer, practicando cada día con la pesada y curva katana, hasta que les ardían los brazos, perfeccionando técnicas transmitidas durante siglos. En los meses previos a la invasión, los hombres de Suk-Kakuni se entrenaron en formaciones especializadas diseñadas para tácticas de combate en la playa, que resultarían cruciales en la batalla que se avecinaba. La geografía de Tua misma moldeó su estrategia. La costa rocosa de la isla creaba cuellos de botella naturales donde incluso un puñado de defensores podía contener a cientos de atacantes. Por ello, Suk-Kakuni colocó puestos de observación a lo largo de los acantilados, conectados por una red de señales mentales que podían difundir advertencias por toda la isla en minutos. Sus hombres memorizaron cada cueva, cada cala escondida y cada sendero angosto que pudiera brindarles ventajas tácticas. Almacenaron flechas en escondites estratégicos y prepararon rutas ocultas que permitían a pequeños grupos atacar y desaparecer entre las colinas boscosas. La mayor ventaja de los samuráis radicaba en su armadura. A diferencia de las armaduras de cuero y escamas más ligeras de los mongoles, los guerreros japoneses vestían placas de hierro lacado unidas con cordón de seda, lo que les proporcionaba una protección superior contra las flechas sin dejar de ser lo suficientemente flexibles para el combate cuerpo a cuerpo. Sus distintivos cascos kabuto, con sus protectores de cuello curvos y temibles máscaras faciales, estaban diseñados para desviar los golpes descendentes, preferidos por los guerreros a caballo. Cada pieza de armadura era una obra de arte, pero, más importante aún, era una tecnología probada, perfeccionada a lo largo de siglos. En la guerra civil de principios de otoño, cuando los exploradores informaron de una creciente actividad mongola a lo largo de la costa coreana, Suk-Kakuni reunió a sus hombres en el patio de la fortaleza principal de Tsushima, el Sol Poniente. Pintaron sus armaduras con tonos dorados mientras les explicaba su estrategia poco convencional. En lugar de enfrentarse a los mongoles en batalla abierta, optaron por el suicidio. Gracias a su superioridad numérica, lucharían asimétricamente. Pequeños equipos atacarían a los grupos de desembarco, se retirarían a posiciones preparadas y volverían a atacar desde direcciones inesperadas. La isla misma se convertiría en su arma. Sin embargo, el activo más poderoso de los samuráis no eran sus armas ni sus tácticas, sino su absoluto compromiso con su causa. El concepto de rendición simplemente no existía en su visión del mundo. Estos hombres habían servido juntos durante años, compartido comidas, entrenado juntos, y muchos estaban emparentados por sangre o matrimonio. Luchaban no solo por su propio honor, sino también por sus familias que vivían en la isla, y por su sagrado deber de proteger las puertas de Japón. Mientras realizaban sus preparativos finales, cada guerrero escribió un poema de muerte, una tradición samurái que reconocía la probabilidad de su sacrificio y al mismo tiempo afirmaba su determinación de morir con honor si fuera necesario. La tormenta se avecinaba. En la mañana del 5 de octubre de 1274, un solitario barco pesquero se deslizó hacia el puerto de Tsushima al amparo de la niebla del amanecer. Su tripulación, que había estado vigilando los puertos coreanos, trajo noticias escalofriantes. La armada mongola había partido con la marea otoñal. La flota de invasión se extendía por el horizonte. Cientos de barcos se movían como una ciudad flotante a través del estrecho. En la fortaleza sobre el puerto, Sosukakuni
Estudió los detallados dibujos que los pescadores habían sacado de contrabando. Los barcos mongoles eran distintos a todo lo que había visto antes. Embarcaciones de fondo ancho, diseñadas para transportar caballos, enormes buques de guerra coreanos repletos de plataformas de artillería, y veloces barcos de transporte chinos cargados de tropas. En las horas siguientes, se desató una frenética actividad por toda la región. Hogueras de señales ardieron a lo largo de la costa, convocando a guerreros de las zonas periféricas. Los granjeros y pescadores evacuaron a las fortalezas de montaña, llevando consigo lo que podían y quemando lo que no. En la armería de la fortaleza, el metódico samurái Ali revisó su equipo por última vez, probando las cuerdas de los arcos, asegurando las placas de armadura y afilando los filos de las espadas hasta que pudieran partir un cabello. El aire se llenó del humo del incienso ritual, mientras los guerreros realizaban sus preparativos finales, tanto prácticos como espirituales. A través de su red de informantes coreanos, Sukuni había averiguado el plan de batalla de los mongoles. Lanzarían desembarcos simultáneos en múltiples playas, abrumando a los defensores con su superioridad numérica antes de establecer una cabeza de playa. Pero los comandantes mongoles habían malinterpretado fatalmente a su oponente. Esperaban que los samuráis, en lugar de luchar de forma convencional, para defender las playas con fuerza, donde podrían ser diezmados por la arquería mongola, Sukuni había preparado una intrincada red de puntos de emboscada y zonas de muerte por todo el interior de la isla. Al caer la tarde del 8 de octubre, se avistaron los primeros exploradores mongoles desde las torres de vigilancia occidental. El verso de un joven samurái capturó el espíritu de todos ellos. La tormenta otoñal trae oleadas de invasores, pero como el pino, nos doblamos, nunca nos rompemos. En las horas previas al amanecer del 9 de octubre, la temperatura descendió bruscamente al entrar un frente frío desde el continente. El mar se agitó y oscuras nubes comenzaron a acumularse en el horizonte occidental. Un escenario apropiado para el choque de imperios que estaba a punto de desarrollarse en la oscuridad. Los hombres de Sukuni se movieron silenciosamente hacia los, guiados por las rutas que habían practicado con los ojos vendados, seguían sus posiciones asignadas. Portaban consigo no solo armas y armaduras, sino el peso de toda su civilización. Sabían que si Tsushima caía, nada detendría el avance mongol hacia el corazón de Japón. Al despuntar el alba, la enorme flota mongola emergió de la oscuridad como una ciudad de faroles flotantes. Y la mayor muestra de valor samurái estaba a punto de comenzar. El día del trueno. La batalla de Tsushima. El amanecer llegó a Tsushima al son de los tambores de guerra mongoles que resonaban sobre el agua. La flota de invasión se había dispuesto en una enorme formación de media luna, con buques de guerra coreanos formando el borde exterior y barcos de transporte protegidos en el centro. Al disiparse la niebla matutina, la magnitud de la fuerza de invasión se hizo evidente. El mar mismo parecía haberse transformado en un bosque flotante de mástiles y estandartes. La guerra psicológica mongola comenzó de inmediato con cientos de gongs y tambores de bronce, creando una cacofonía ensordecedora diseñada para quebrar la moral de los defensores. La primera oleada se lanzó desde la flota al amanecer. Rápidas lanchas de abordaje que transportaban tropas de choque mongolas de élite. En lugar de encontrar playas repletas de samuráis para usar como blancos de tiro con arco, se toparon con un silencio sepulcral. Sukuni había posicionado a sus hombres tierra adentro, ocultos entre las rocas y los árboles, con vistas a zonas de desembarco cuidadosamente elegidas. Los comandantes mongoles, recelosos de la silenciosa bienvenida, comenzaron a lanzar sus bombas explosivas contra la arboleda.
Las armas detonaron con una fuerza aterradora, llenando el aire de metralla y humo, pero solo alcanzaron bosques vacíos. Justo en el momento en que la primera oleada de tropas mongolas comenzó a avanzar tierra adentro desde las playas, Susukuni activó su trampa. Flechas de señal silbaron en el cielo matutino y los samuráis atacaron desde múltiples direcciones simultáneamente. Surgieron de posiciones ocultas en el terreno accidentado, atacando con precisión letal. Las tropas mongolas, expertas en combate a campo abierto, se encontraron luchando en estrechas quebradas donde su superioridad numérica no significaba nada. Sus flechas, devastadoras en batallas abiertas, resultaron menos efectivas entre las rocas y los árboles, donde los samuráis podían acercarse a la distancia de combate cuerpo a cuerpo. La lucha no se parecía a nada registrado en las crónicas militares mongolas. En lugar de agruparse para la batalla, los samuráis luchaban en pequeños equipos coordinados. Atacaban con fuerza a las unidades expuestas y se retiraban antes de que llegaran los refuerzos, atacando de nuevo desde otra dirección. Los comandantes mongoles, acostumbrados a dirigir maniobras de batalla a gran escala, vieron cómo sus órdenes se sumían en el caos mientras perseguían a oponentes fantasmales a través de un terreno desconocido. Sus bajas aumentaban a medida que más barcos de desembarco se acercaban a la costa, creando cuellos de botella que servían de base a las tropas y las hacían vulnerables a los ataques samuráis. Hacia el mediodía, la situación comenzó a cambiar, literal y figurativamente. Los mongoles, frustrados por su incapacidad para establecer una cabeza de playa segura, concentraron más fuerzas en las zonas de desembarco. Comenzaron a usar sus barcos de guerra japoneses para lanzar enormes andanadas de flechas y bombas explosivas, obligando a los samuráis a adaptar sus tácticas. Sukuni ordenó a sus hombres replegarse a posiciones secundarias, atrayendo a las fuerzas mongolas hacia el interior de la isla. A medida que los invasores avanzaban, se vieron canalizados hacia zonas de muerte protegidas, donde los arqueros samuráis esperaban en posiciones elevadas. Los senderos estrechos y las laderas escarpadas anulaban la ventaja de avance de la caballería mongola, obligando a sus renombrados jinetes a luchar a pie en un terreno que favorecía enormemente a los defensores. El momento más dramático llegó cuando un contingente de la guardia de élite mongola, liderado por un príncipe menor de la propia sangre del Khan, desembarcó cerca del principal asentamiento de la isla. Esperaban obtener una victoria rápida y establecer un puesto de mando. Pero en cambio, se vieron El propio Sukuni lideró el ataque, apareciendo de la nada con 40 guerreros selectos. El enfrentamiento fue breve pero decisivo. La guardia del príncipe fue aniquilada y el joven líder mongol se vio obligado a huir a su barco, una humillación sin precedentes para la familia del Khan. Acero y fuego. Mientras las nubes de tormenta vespertinas se cernían sobre Tsima, la batalla entró en su fase más brutal. Los comandantes mongoles, dolidos por sus fracasos iniciales, abandonaron su estrategia cuidadosamente planeada en favor de una fuerza abrumadora. Comenzaron a desembarcar tropas en masa, sufriendo grandes bajas, para establecer cabezas de playa. El aire se llenó con el chirrido de sus silbatos de señales, mientras los oficiales intentaban coordinar los ataques a través del campo de batalla cada vez más caótico. La lucha se trasladó tierra adentro, donde el profundo conocimiento del terreno por parte de los samuráis resultó decisivo. En el denso bosque cerca del monte Matak, una unidad de 20 samuráis contuvo a más de 300 soldados mongoles utilizando. El terreno escarpado los canalizó hacia un estrecho valle,
los defensores habían preparado el terreno con fosos ocultos y troncos cuidadosamente colocados que podían soltarse para rodar ladera abajo cuando la fuerza mongola entrara en el valle. Los samuráis activaron su trampa. El caos resultante vio a guerreros mongoles de élite, que habían conquistado naciones, caer ante una ingeniería básica pero letal. En las playas del norte, los invasores finalmente lograron desembarcar sus preciadas unidades de caballería. La visión de la pesada caballería mongola con su distintiva armadura lamar cargando por la playa habría aterrorizado a la mayoría de los ejércitos, pero Suakuni se había preparado para este momento. Sus hombres habían pasado semanas enterrando estacas afiladas en la arena, ocultas a la altura precisa para empalar a los caballos que cargaban. La carga de caballería resultante se convirtió en una masacre, no de samuráis, sino de los mejores jinetes mongoles. El enfrentamiento más extraordinario tuvo lugar al anochecer. Un grupo de marines coreanos armados con sus distintivas lanzas largas se había abierto paso hasta una posición elevada con vistas al puerto principal. Estaban a punto de dar la señal a la flota para que comenzara el desembarco de refuerzos, cuando 60 samuráis irrumpieron desde posiciones ocultas entre la maleza. La batalla de cuartos que siguió se convirtió en legendaria para ambos bandos. Las lanzas coreanas, devastadoras a distancia, resultaron ineficaces en el denso bosque. Los samuráis, con sus espadas curvas más cortas, acortaron la distancia y aniquilaron sistemáticamente a la unidad coreana. No se encendió ni una sola hoguera al caer la noche. La naturaleza misma pareció volverse contra la invasión. La tormenta otoñal que había amenazado todo el día finalmente estalló. La lluvia torrencial azotó la costa, creando condiciones peligrosas para los barcos que intentaban desembarcar más tropas. Los comandantes mongoles se enfrentaron a una decisión crucial: continuar el desembarco en condiciones peligrosas o retirarse a aguas más seguras. Su vacilación resultó costosa. En la oscuridad y la lluvia torrencial, Suakuni lanzó su ataque más audaz hasta el momento. Pequeñas embarcaciones, pilotadas por pescadores locales, transportaron a los samuráis hasta los barcos de transporte de Anor. Atacaron simultáneamente a múltiples barcos, provocando incendios y cortando las anclas. La confusión se extendió por la flota, mientras los barcos en llamas, impulsados por el viento, amenazaban con colisionar con otros. La intensidad de la tormenta aumentó durante la noche. Los relámpagos iluminaron escenas de caos mientras los barcos mongoles luchaban contra el clima y los esporádicos ataques de los samuráis. La poderosa flota de invasión que parecía imparable. El amanecer comenzó a desintegrarse. Los barcos chocaban en la oscuridad, mientras otros eran arrastrados contra las rocas por el viento cada vez más poderoso. Los samuráis que luchaban en su propio terreno aprovecharon la furia de la tormenta. Atacaron barcos que buscaban refugio cerca de la costa, surgiendo de la oscuridad como demonios y desapareciendo con la misma rapidez. La victoria tuvo un alto precio. La batalla de Tush al amanecer del tercer día había convertido el mar alrededor de Tsushima en un cementerio de barcos. La tormenta, recordada más tarde como el primero de los legendarios vientos divinos o Kamakazi que protegerían Japón, había causado estragos en la flota mongola. Decenas de naves yacían destrozadas sobre las rocas, mientras que otras habían sido desviadas de su rumbo. Cuando la luz de la mañana reveló la magnitud de la devastación, el mando mongol tomó una decisión sin precedentes. Ordenó una retirada total. El costo de la victoria fue asombroso para ambos bandos. De los 200 samuráis originales de Suakuni,
Solo 89 sobrevivieron, muchos con heridas que nunca sanarían por completo. Las zonas de playa donde se libraron los combates más intensos estaban sembradas de armas rotas, armaduras destrozadas y guerreros caídos de ambos ejércitos. Durante generaciones, los pescadores seguirían encontrando artefactos mongoles en sus redes. Gongs de bronce, cabezas de hierro de Arro y fragmentos de las distintivas lanzas coreanas. Las pérdidas mongolas fueron catastróficas. Más allá de los miles de guerreros muertos en combate directo, casi un tercio de su flota de invasión había sido destruida por la combinación de las incursiones samuráis y la feroz tormenta. Y lo que es más importante, el mito de la invencibilidad mongola se había hecho añicos por primera vez en su campaña de conquista continental. Se habían visto obligados a retirarse no solo de una batalla, sino de toda una invasión. Tras la batalla, Sukuni ordenó a sus guerreros supervivientes que ayudaran a los aldeanos a regresar a sus hogares y comenzar la reconstrucción. Los samuráis, que habían luchado con tanta ferocidad en la batalla, ahora trabajaban junto a los agricultores para restaurar los campos y reparar los barcos de pesca. Este acto de humildad y servicio, registrado en las crónicas contemporáneas, se convirtió en parte de su leyenda tanto como su destreza militar. Cuando la noticia de la victoria llegó a la corte imperial en Kioto, el propio emperador envió un emisario a Tsushima con regalos de honor para los defensores. Pero el mayor testimonio de la victoria fue la victoria sobre los samuráis. La importancia de la batalla provino de una fuente inesperada en los registros oficiales de la dinastía Yuan. La derrota en Tsushima se registró como una retirada estratégica debido al mal tiempo. Una descripción que, sin embargo, marcó la primera vez que los cronistas mongoles tuvieron que explicar un fracaso. Se dice que Kublai Khan, al recibir la noticia de la derrota, cayó en una profunda tristeza que duró días. El Khan, que nunca había conocido la derrota, finalmente encontró la horma de su zapato en una pequeña fuerza de samuráis en una isla remota. La victoria en Tsushima obligó a los mongoles a replantear por completo su estrategia para conquistar Japón. Cuando regresaron 7 años después con una fuerza aún mayor, se enfrentarían a una nación preparada que había aprendido valiosas lecciones de este primer encuentro. Pero esa es otra historia. La victoria, casi imposible, de 200 samuráis contra una fuerza abrumadora se convirtió en leyenda, inspirando a innumerables generaciones de guerreros. La defensa de Towa se erige como testimonio del extraordinario poder de la preparación, la determinación y el indomable espíritu humano ante la adversidad. La batalla de Tsushima y su legado resuenan a través del tiempo. La victoria en Tsushima transformó fundamentalmente la doctrina militar japonesa. Los estrategas samuráis estudiaron cada detalle de la batalla, incorporando sus lecciones a sus manuales tácticos. El éxito de la guerra asimétrica de Sukukuni contra una fuerza superior se convirtió en un modelo para la defensa costera en todo el archipiélago japonés. Surgieron nuevas fortificaciones a lo largo de las costas occidentales de Japón, construidas para canalizar a las fuerzas invasoras hacia zonas de aniquilación preparadas, tal como el terreno de Tsushima lo había hecho de forma natural. Estas innovaciones defensivas resultarían cruciales durante el segundo intento de invasión de los mongoles en 1281, donde una flota aún mayor encontraría un destino aún más devastador. La respuesta de Kublai Khan a la derrota reveló su impacto psicológico en el imperio mongol. En los años posteriores, se obsesionó con conquistar Japón, desviando enormes recursos a la construcción de una flota de invasión aún mayor. Esta fijación contribuiría finalmente a la decadencia de la dinastía Yuan,
ya que los costos astronómicos de la construcción y el entrenamiento naval agotaron el tesoro imperial. El Khan, que había conquistado China, se vio incapaz de... Su sueño lo atormentaba, el saber que una pequeña fuerza de samuráis había frustrado sus ambiciones. Los registros judiciales contemporáneos lo describen exigiendo actualizaciones diarias sobre el progreso de la construcción naval y estudiando obsesivamente mapas de las islas japonesas. La influencia de la batalla se extendió mucho más allá de los asuntos militares. La cultura japonesa experimentó un aumento de confianza y orgullo nacional, reflejado en el arte, la literatura y la arquitectura de la época. Los templos budistas Zen encargaron elaboradas pinturas en rollo que representaban la batalla, donde los guerreros samuráis a menudo eran retratados junto a figuras divinas, un testimonio del significado espiritual atribuido a la victoria. La historia de la defensa de Tsushima se convirtió en una parte central de la literatura educativa samurái, enseñada junto con clásicos de estrategia como El arte de la guerra de Sun Tzu. Quizás lo más notable fue que las excavaciones arqueológicas de finales del siglo XX comenzaron a descubrir evidencia física que confirmó muchos detalles de la batalla, conocidos anteriormente solo a través de relatos escritos. Los arqueólogos marinos descubrieron barcos mongoles preservados en el limo de las bahías de Tsushima. Sus restos aún contenían armas, objetos personales e incluso armaduras. Estos artefactos ahora reposan en museos de todo Japón, conexiones tangibles con uno de los enfrentamientos militares más extraordinarios de la historia. La defensa de Tsushima se erige hoy como algo más que una notable victoria militar. Representa el poder de la voluntad humana frente a una superioridad numérica abrumadora en una era de creciente mecanización y guerra tecnológica. La batalla nos recuerda que el coraje, la preparación y el pensamiento innovador pueden superar ventajas aparentemente insuperables en número y equipamiento. Los samuráis de Tsushima, luchando por sus hogares y su forma de vida, demostraron que el factor humano sigue siendo el más crucial en cualquier conflicto. Su ejemplo continúa inspirando a teóricos militares, estudiosos de la cultura y a cualquiera que se enfrente a sus propias adversidades. Los visitantes modernos de Tsushima aún pueden caminar por las playas donde tuvo lugar este épico enfrentamiento. Los museos de la isla conservan puntas de flecha, fragmentos de espadas y piezas de armadura recuperadas de los campos de batalla. Pero quizás los recordatorios más conmovedores sean los pequeños mojones de piedra esparcidos por la isla, que marcan los lugares donde los samuráis resistieron. Estos sencillos monumentos, erosionados por siglos de viento y lluvia, son testigos silenciosos de uno de los mayores ejemplos de la historia, sobre cómo la habilidad, la estrategia y el espíritu indomable pueden cambiar el curso de las naciones.